respuesta a la realidad social y tecnológica, el derecho se ha especializado abriéndose a una visión multidisciplinaria. Ese es el caso del derecho de las telecomunicaciones. Sobre ello platicaremos con Juan Pablo Gómez Fierro. Acompañen. Comenzamos. Juan Pablo Gómez Fierro es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca en España, experto en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. En el Poder Judicial de la Federación ha desempeñado los cargos de oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado de distrito, secretario de tribunal colegiado de circuito y secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a tu programa Escuela Judicial. Al contrario, Francisco, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy honrado de estar aquí con ustedes y con todo tu auditorio. Gracias por invitarme a participar en este programa. Nada más, pero el honor es nuestro y por favor permíteme comenzar este diálogo con la pregunta que yo creo que es la más obvia, pero que nos va a sentar un piso mínimo. ¿Qué son las telecomunicaciones? ¿De qué hablamos cuando hablamos de telecomunicaciones? Mira, Francisco, las telecomunicaciones en su acepción general podemos entenderlas como un mecanismo que estudia lo relativo a la comunicación a distancia. Es como una acepción general. Sin embargo, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y la propia Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones en México dan una definición específica sobre lo que debamos entender las telecomunicaciones. Y esta la entendemos como toda transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o cualquier tipo de información que se transmite a través de medios ópticos, de radioelectricidad, físicos o de ciertos sistemas electromagnéticos. Esto, desde luego, haciendo una distinción por lo que hace a la radiodifusión. Esto es, de alguna manera, normativamente lo que nosotros vamos a entender por telecomunicaciones. Juan Pablo, en ese sentido y normativamente, ¿todo esto es lo que incluye entonces el derecho de las telecomunicaciones? Cuando hablamos de derecho de las telecomunicaciones, tal vez habría que hacer una diferenciación, porque entendiendo primero la definición de telecomunicaciones en su acepción muy general, que es comunicación a distancia, y lo que incluye las telecomunicaciones normativamente hablando, tanto por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y la ley relativa, en el derecho a las telecomunicaciones vamos a comprender un universo más amplio de cosas, porque entendemos en las telecomunicaciones como una materia multidisciplinaria, que no solamente incluye las telecomunicaciones en estricto sentido, sino otro tipo de aspectos económicos, técnicos, regulatorios, vamos a pensar también normativos, que dan contenido, incluso de política pública, que dan contenido a un espectro más amplio y que además hacen posible el ejercicio de otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, creo que será una distinción importante hablar de telecomunicaciones en su aspecto general y el derecho de las telecomunicaciones como una materia multidisciplinar. Por supuesto. Juan Pablo, en este punto que mencionabas, precisamente en su vinculación con otros derechos fundamentales, pienso fundamentalmente pues, en el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información. ¿Cuál es la relación del derecho de las telecomunicaciones con el ejercicio de estos derechos fundamentales, al menos estos dos? Sí, fíjate, tiene una íntima relación y además muy estrecha. Si partimos, por ejemplo, del artículo primero constitucional que establece que todos los derechos deberán o están relacionados de manera interdependiente, es decir, que unos están unidos con otros, encontramos muchos casos que las telecomunicaciones son una precondición para el ejercicio de cierto tipo de derechos. En este caso, los que tú abordas como el derecho de acceso a la información y el de la libertad de expresión son derechos que están estrechamente vinculados. Incluso hay casos en los que al momento de restringir uno se restringe el otro. En algunos casos también puede haber una ponderación entre estos mismos derechos. Por ponerte un ejemplo, si nosotros restringimos, por ejemplo, un derecho de acceso a la información, en la misma medida podríamos eventualmente, al no tener información suficiente, limitar la libertad de expresión y viceversa.
la libertad de expresión como tal, si yo tengo una restricción a este derecho, pues también se vulnera en contrapartida un derecho a recibir cierta información veraz, etc. Entonces hay una estrecha vinculación entre ambos y juegan de manera diferente atendiendo a los distintos supuestos o casos que se podrían presentar. Podríamos decir entonces que, como lo mencionabas hace un momento, si las telecomunicaciones son las garantías, pues precisamente de estos derechos, son en los espacios, pues en este caso diría podrían llegar a ser virtuales, ¿no? O sea, pero en realidad estos espacios donde se ejercen los derechos. Sí, de alguna manera la Constitución no habla propiamente de un derecho de las telecomunicaciones, habla en un aspecto general en su artículo 6 al derecho, por ejemplo, a poder acceder a cierto tipo de información, a poderla compartir también, o sea, la libertad ¿cómo se llama? De expresarla, por decir. Pero al mismo tiempo encontramos dentro de la propia Constitución, a partir de una reforma importante que se dio en el año 2013, publicada en el Diario Oficial el 11 de junio de 2013, en esta reforma de alguna manera también lo que se establece es el derecho a las tecnologías de la información y comunicación, a las telecomunicaciones en estricto sentido y también a la banda ancha y al espectro al uso del Internet, perdón, De acuerdo. como bien, ciertos elementos que hacen posible el ejercicio de estos derechos. De ahí la íntima relación, ¿no? Entonces, ya se establece, por ejemplo, un derecho a tener Internet dentro de la propia Constitución, a la banda ancha, lo que hemos denominado las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, y todas estas herramientas que permiten justamente, como decía, hacer efectivos otro tipo de derechos como los que has mencionado. Juan Pablo, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, no se desconecten, apenas comenzamos. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Juan Pablo, hace un momento platicábamos precisamente, pues de esta introducción a la Constitución, esta ampliación a la banda ancha. Y antes de hacerte una pregunta que es precisamente cómo se garantiza esta accesibilidad de la que hablábamos, me gustaría preguntarte previamente, ¿Es el espectro radioeléctrico propiedad pública? ¿Es propiedad del Estado? ¿O de qué manera o por qué el Estado tendría pues algún tipo de ejercicio y disposición sobre ella? Bien, efectivamente el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público, es un bien propiedad del Estado y el Estado es el que ejerce la rectoría sobre el radioeléctrico. Es muy interesante el tema del espectro radioeléctrico porque conforme avanza la tecnología, esta herramienta, este bien del dominio público puede ser utilizado con mayor eficiencia. Anteriormente, por ejemplo, en una banda de frecuencia donde tú podías transmitir cierta información, vamos a pensar voz, etcétera, datos, en esa misma frecuencia ahora puedes incluso transmitir mucho más información. Internet de alta velocidad, de ser una carretera de 2 vías puede volver en una especie de autopista de muchas vías que permite a través de este espacio de ciertas frecuencias la transmisión de cierta información, señales, etc. Y el Estado en todo momento, y esto lo dice la Constitución, conserva el dominio originario del espectro radioeléctrico. Este es inalienable, es imprescriptible, y lo único que puede hacer el Estado es permitir su uso y aprovechamiento a partir de concesiones que otorga el espectro radioeléctrico, conforme a las modalidades que están previstas en la ley. O sea, alguna persona que quiera hacer uso del espectro radioeléctrico solicita una concesión, se lleva a cabo un procedimiento y debe cumplir con ciertas normas y reglas que están establecidas en la propia normatividad, incluso el pago de ciertos derechos por su uso, ¿no? Y es de esta manera en la que el Estado garantiza, pues, precisamente su accesibilidad. Sin embargo, me gustaría preguntarte, ¿cómo afecta la falta de accesibilidad a las telecomunicaciones al acceso a la justicia, por ejemplo? ¿Hay alguna relación? Sí,
Yo creo que hoy en día, con la transición que sobre todo de manera acelerada se llevó a cabo en estos últimos 2 años en la pandemia, las telecomunicaciones también surgen o se establecen, ya se erigen como una precondición para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, así como hablábamos para el ejercicio de otro tipo de derechos. En el caso del derecho de acceso a la justicia, ha sido evidente la transición que ha ocurrido en los últimos 2 años con más énfasis, porque esto ya tenía una regulación específica, pero lo cambiamos materialmente hace 2 años con la pandemia, hacia nuevas plataformas. Hoy en día, para promover, por ejemplo, una demanda de amparo, se puede hacer de manera electrónica, haciendo uso de ciertas herramientas como la firma electrónica, la FIRE, la e-firma, por ejemplo. Ciertas audiencias o desarrollos de los procesos ya se llevan a cabo a través de plataformas. Entonces, la falta de acceso a este tipo de tecnologías de la información, los insumos básicos, etcétera, impide en muchas ocasiones que las personas puedan acceder a una justicia en las condiciones que establece el artículo 7 constitucional, pronta, completa. O sea, y llevándolo a un plano muy sencillo, si no se tienen incluso las herramientas, los dispositivos para poder acceder a estas nuevas tecnologías, pues es muy complicado que también pueda usarse el nuevo esquema de justicia digital. Por supuesto. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal, de manera muy relevante, ha hecho esfuerzos grandísimos, sobre todo para esta transición en una época sumamente compleja. Lo que hemos hecho, por ejemplo, es tener equipos de cómputo a disposición de los justiciables en cada uno de los órganos jurisdiccionales para que puedan eventualmente revisar sus acuerdos, para que puedan incluso acceder a alguna audiencia pública, para que puedan también presentar algún tipo de promoción y de alguna manera romper esto que se ha denominado como la brecha digital. La brecha, perdón, se me fue la palabra, la brecha digital que existe entre los usuarios de las telecomunicaciones. ¿Consideras como juez que esta falta de acceso o un acceso limitado es un determinante para la resolución de un caso judicial? Yo creo que en muchos casos sí. De hecho, nosotros, atendiendo a los principios interpretativos que derivan del artículo 1 constitucional, no solo nosotros, me refiero al Poder Judicial, los jueces en general, hemos buscado métodos de interpretación que eliminen este tipo de barreras. En muchos casos, por ejemplo, el requerir una ratificación cuando se presentó, por ejemplo, la demanda electrónica, pues tal vez sería ocioso pedir nuevamente que se ratifique ante la presencia judicial, porque pues de alguna manera pierde objetividad el haber transitado hacia este esquema de justicia digital. El no poder comparecer a una audiencia debido a que se lleva a cabo vía remota, el poder formular un alegato, y en muchos casos sí, desde luego, y hay que reconocerlo, sobre todo para poder solucionarlo, que existe una falta de acceso a estas tecnologías que a su vez pueden impedir el ejercicio de ciertos derechos, principalmente dentro de los procedimientos que se llevan a cabo ante los tribunales. Y eso es agregar otro de los elementos fundamentales del artículo 17 constitucional, que es en igualdad de condiciones. Juan Pablo, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñeme a ver la reseña de un libro que analiza sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias relacionadas principalmente con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DESCA. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Judicial. Volvemos. Si quieres conocer los criterios de la Corte Interamericana sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DESCA, este libro es para ti. Interamericanización de los DESCA, el caso Cusculpi-Varal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La obra analiza 6 sentencias emitidas entre 2017 y 2019, entre ellas los casos Acevedo Buendía y otros contra Perú, San Miguel Sosa contra Venezuela, Poblete Vilches y otros contra Chile. En este libro el lector encontrará una serie de reflexiones sobre 4 ejes temáticos: marcos y desarrollos en el sistema interamericano de derechos humanos, obligaciones de cumplimiento inmediato y de desarrollo progresivo, y garantías de no repetición, derecho a la salud y otros sistemas de protección regional de los DESCA. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Juan Pablo, hace un momento platicabas precisamente que el derecho de las telecomunicaciones pues es un derecho, es una visión del derecho multidisciplinario. En este sentido, pues hay que revisar también elementos de competencia económica, ¿no? Y precisamente como hemos citado anteriormente en este programa, los costos de los derechos, los costos de las garantías. En ese sentido, me gustaría mucho preguntarte, ¿cuál es la relación con el proceso de democratización de un país y la privatización, por ejemplo, de los medios de comunicación o de las telecomunicaciones? ¿Existe alguna tensión? Mira, yo creo que para responder esta pregunta tendríamos que irnos un poco atrás sobre el origen de cómo se fue privatizando el sector de telecomunicaciones, principalmente en México y en el mundo, y cómo fue que llegamos hacia esta parte, ¿no? En principio, cuando surgieron vamos a llamarlo así, los instrumentos o las vías de telecomunicaciones, principalmente el teléfono y estas primeras líneas o métodos de comunicación, se consideró que era necesario que fuera un solo ente estatal, principalmente, el que tuviera el control y el manejo de las telecomunicaciones. Por dos razones. Se pensaba en un principio que esto iba a ser como más económico para los usuarios al no tener tantos competidores y tantas redes que tuvieran que distribuirse para la prestación de estos servicios, que fueran uniformes y con el tiempo iban a empezar a disminuir los costos. Sin embargo, por allá del año de los 90 más o menos, la Unión Europea se dio cuenta que la calidad de los servicios y los costos en Estados Unidos eran más bajos. Y esto les permitió identificar cuál era la razón. Y en Estados Unidos, a diferencia del resto del mundo, estaban abiertas al libre mercado. Entonces, de alguna manera empezó una especie de apertura al sector privado en relación con las telecomunicaciones, lo que generaría a su vez competencia entre los agentes económicos y a su vez una disminución de los precios. Pero sobre todo una cosa muy importante que se genera cuando hay competencia, que es la innovación, sube la calidad de los productos, la calidad de los servicios, y eso desde luego pues en quien redunda en beneficios de los usuarios finales, ¿no? Entonces se da esta transición en México más o menos por allá del año de 1994, se lleva a cabo esta transición y es en el supuesto en el que se abre al libre mercado, a la privatización y se permiten entrar otros competidores. Entonces aquí es donde damos el cambio de un proceso, de una estatización de las telecomunicaciones a un proceso de libre mercado. Ahora, la tensión que se pudiera dar con la democratización, me parece que parte importante de lo que debemos ahorita enfrentar como un reto de política pública es reducir, como lo mencionábamos anteriormente, la brecha digital. Hoy encontramos, por ejemplo, que en ciertas regiones del país, principalmente en el sur del país, hablando de Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, por ejemplo, y esto no lo digo yo, lo dice una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encontramos que son regiones que se encuentran dentro de un proceso regional más atrás en el tema de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, en la medida que las políticas públicas tiendan a avanzar y permitan que no solamente incluso en las regiones donde se encuentran ciertas ciudades importantes, sino me refiero a las regiones más alejadas, que se pueda tener este acceso a las telecomunicaciones y mecanismos, pues vamos a ir avanzando y romper precisamente esta brecha. Esto no es una tarea también propiamente del Estado, en esto deben participar también el sector privado en la medida que cumpliendo con las obligaciones que les han sido impuestas, ampliando los productos, los servicios, etcétera, esto puede irse reduciendo de manera sustancial y permitirá en muchos casos hacer efectivo los objetivos que fueron trazados en la Constitución desde 2013. Y entonces es también reconocer pues, precisamente que entes privados tienen esta responsabilidad de frente a bienes públicos. Juan Pablo, me gustaría preguntarte, ¿consideras desde tu opinión, desde tu experiencia y particularmente desde tu experiencia como juzgador, ¿son las telecomunicaciones un derecho fundamental? Es una pregunta muy interesante. La Constitución no aborda como tal este concepto. La Constitución lo que establece es que el Estado va de alguna manera a garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión, incluyendo lo que hablábamos, la banda ancha, el Internet. Esto es lo que establece propiamente el artículo constitucional, lo que tutela.
Naturalmente esto, como decíamos, es una precondición para el ejercicio de otros derechos. No me atrevería a hablar propiamente de un derecho humano de las telecomunicaciones, sino estas obligaciones estatales que a su vez marcan lineamientos o pautas para que se lleve a cabo el ejercicio de estos derechos, ¿no? Me parece que siendo estrictos con lo que establece la Constitución o con el contenido de la Constitución, no podemos hablar propiamente de un derecho en ese sentido, de un derecho humano en ese sentido, ¿no? Sino los mecanismos que están previstos ahí. Por supuesto, son condiciones de posibilidad. Juan Pablo, muchas gracias por habernos permitido platicar contigo, pero sobre todo para darnos claves que nos permiten entender una materia que es muy compleja y que precisamente nos permite platicar contigo, nos permite saber más de ella. Al contrario, Francisco, muchas gracias a ti. La verdad es que muy contento de estar aquí en este programa, participando con la Escuela Judicial y sobre todo con un tema muy importante como es el derecho de las telecomunicaciones y parte de la especialidad en la que estamos inmersos los órganos de la materia. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicación. A nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. En una de las calles más hermosas de San Ángel, encontrarán 3 casas de 3 grandes artistas mexicanos. Se trata de las primeras casas funcionalistas en América Latina, diseñadas por el reconocido artista Juan O'Gorman. La primera, el lugar donde vivía y trabajaba O'Gorman, le encantó a su amigo Diego Rivera, así que Diego le pidió que construyera una casa estudio para él y otra para su esposa Frida. Las 2 casas, roja para Diego y azul para Frida, que están conectadas por un puente, tienen elementos tradicionales mexicanos como la piedra de río, los magueyes y vibrantes colores, donde destaca la barda exterior de cactus que plasma la importancia que O'Gorman daba a la arquitectura del paisaje. En esta casa, Frida Kahlo pinta obras que posteriormente la consolidarían como artista. Lo que el agua me dio, El ojo avisor y El difunto Dimas. Cuando muere su padre Guillermo Kahlo, Frida regresa a la ahora famosa Casa Azul de Coyoacán, su casa paterna, donde vivió hasta su muerte. Diego Rivera, por otro lado, habitó esta casa hasta que murió en 1957. Aquí produjo la mayor parte de su obra de caballete, alrededor de 3,000 piezas. Podrán disfrutar de su colección de Judas y calaveras, así como parte de su colección de arte prehispánico y artesanía mexicana. Al visitar este lugar, encontrarán grandes ventanales que iluminan el interior, el uso de concreto, instalaciones eléctricas y drenajes expuestos, todo útil, eficiente y económico, como parte de la propuesta funcionalista de Juan O'Gorman, cuya obra es un parteaguas para la arquitectura mexicana del siglo XX. Desde aquí podrán ver las construcciones virreinales y neocoloniales de San Ángel, completamente diferentes a estas casas funcionalistas que anunciaban la modernidad. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Un orgullo más de México.